Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo curso de un tema que realmente me apasiona, los entornos virtuales de aprendizaje, el diseño de los entornos virtuales de aprendizaje. Y estamos en un momento clave. Yo creo que, por un lado, tal vez ustedes piensen que este curso les hubiera venido muy bien que sea antes de la situación de la necesidad de virtualizar los entornos de aprendizaje por el coronavirus, pero el que sea después nos permite reflexionar sobre un montón de cosas. Entonces, bueno, sus pros y sus contras. Yo creo que para mí este es el momento ideal porque va a permitir que todos nosotros pensemos en esta situación, en este momento, desde una mirada diferente, con una perspectiva diferente. Además está decir que es un tema que a mí me apasiona hace muchísimos años. En el año 1998, capaz que algunos de ustedes no habían nacido todavía, la otra vez me pasó con un estudiante que me dice, no, yo nací en el 2000. Bueno, un estudiante de secundario, de colegio secundario. Ustedes sí habían nacido en el 98, creo. En el año 98 me tocó por primera vez trabajar con entornos virtuales de aprendizaje, con el diseño de entornos virtuales de aprendizaje y el análisis de las herramientas tecnológicas que había en aquel momento, que por supuesto eran muy pocas. En aquel momento, la mejor herramienta que yo había encontrado y conocido, y que era casi la única, era el Lotus 123, la versión de Learning Space de IBM. Ellos la usaban para capacitación de empleados. Realmente era excelente, pero era carísima. En el lugar donde yo trabajaba, que era un lugar especializado en educación en Internet, se llamaba contenidos.com, ellos necesitaban dar una solución para un organismo del Estado que iba a dar unos cursos de lombricultura a gente que vivía en zonas alejadas, pero que tenía internet. Porque también en aquel entonces no había mucho internet, pero sí ya estaba empezando a distribuirse cada vez más. Entonces, lo que me encomendaron es ver cuál era la mejor tecnología para montar estos cursos, que además era muy interesante porque eran cursos que necesitaban mucho apoyo visual y de videos, porque si vamos a hablar de lombricultura no puede ser solo texto, sino que tenía que mostrarse cómo se trabajaba el tema de las lombrices, cómo se las criaba, se las cultivaba, etcétera, etcétera. Así que era apasionante y apasionante el desafío. Entonces, como el entorno este era muy caro, era inaccesible, lo que me pidieron es que diseñe qué necesitaba un entorno, que tome ese modelo de esto que era muy bueno y que diseñe qué necesitaba para que después programadores y diseñadores crearan un entorno propio. Así que ese fue mi primer acercamiento con el tema de los entornos de aprendizaje, entornos virtuales de aprendizaje, y con las necesidades, ¿no? Después, ya en el año 2000, cuando hago mi tesis de licenciatura, la tesis de licenciatura se llamaba Narrativas Multiforme, Comunidades Virtuales de Aprendizaje. Acá en lo que me enfoco es en la interacción. Trabajo con dos tipos de comunidades diferentes. Una comunidad que tiene que ver específicamente con aquellas personas que las usaban para cursos, en aquel momento era educación a distancia, y para apoyar los cursos de educación a distancia. Y la otra definición, la otra categoría que yo creo para analizar eran comunidades de práctica, comunidades donde personas vinculadas con la educación se centraban en espacios de diálogo para poder debatir, compartir, etc. Entonces, este fue mi segundo acercamiento a los entornos virtuales de aprendizaje. Un momento que fue tremendamente enriquecedor fue cuando tuve la oportunidad de trabajar para la Escuela de Educación de Harvard en un proyecto que se llama WIDE, que era un proyecto para ser tutora en entornos virtuales de aprendizaje de personas vinculadas con educación. Harvard tiene el proyecto Cero y ustedes ya hemos visto mucho enseñanza para la comprensión durante el trimestre pasado, entonces era para compartir el modelo de enseñanza para la comprensión a personas vinculadas con la educación de toda Latinoamérica. Y mi rol en este caso fue ser tutora de estos grupos. Entonces, acá tuve un gran acercamiento al modelo de enseñanza a la comprensión y a la vez la posibilidad de conocer cómo organizaban los entornos de aprendizaje y cómo organizaban las tutorías y el acompañamiento, y acá es donde empiezo a incorporar esto del acompañamiento tecnopedagógico de aquellas personas que estaban llevando adelante estos cursos de Harvard. Esto me permite, ya en el 2017, con todos estos recorridos, empezar a tener como una visión mucho más integral el contenido, las comunidades, el acompañamiento tecnopedagógico, y en el 2018 es cuando diseño y creo la tesis de licenciatura de esta maestría, mi tesis de licenciatura,
que se llamó Educación sin distancias, entornos virtuales de aprendizaje en el paradigma emergente, o bajo los lineamientos del paradigma emergente. Y acá entonces empezamos a pensar cómo los contenidos, las interacciones, los acompañamientos son claves y son fundamentales a la hora de la construcción de los entornos de aprendizaje. Y además que los entornos de aprendizaje en entornos virtuales es algo muy complejo y que tiene que estar sustentado epistemológicamente. Esto es importantísimo, porque si no, y acá es donde empezamos a trabajar la diferencia entre repositorios y entornos, donde hay distancia y donde no la hay. Educación a distancia es un modelo y educación sin distancia es otro modelo. Entonces, llega el 2020 y nos encontramos con un escenario tremendo, tremendo e increíble, como les decía al principio, una oportunidad de análisis y una oportunidad de co-construir y pensar en qué es lo que se está haciendo. Hace poco leía un artículo, un análisis, que bueno, se está escribiendo mucho y se está diciendo mucho, uno escucha muchas experiencias de colegas. La diferencia entre diseñar un entorno de aprendizaje en entornos virtuales, que es algo que lleva tiempo, que lleva mucho análisis, que lleva muchas iteraciones. Uno, el entorno de aprendizaje lo va modificando y lo va actualizando y va aprendiendo sobre todo de la experiencia de haber transitado durante un trimestre, un semestre, un año en el uso de esos entornos. Porque uno puede pensar una cosa, puede diseñar de una manera, pero en realidad la verdad está cuando ingresan ustedes, ingresan los estudiantes y empiezan a vivir el entorno de aprendizaje. Entonces uno ahí tiene que empezar a repensar un montón de cosas. Bueno, lo que nos está pasando ahora, ¿no? ¿Qué tenemos que repensar? Y por otro lado, el análisis que se los voy a compartir es el caso de hoy, la emergencia, tener que pasar a las apuradas, lo mejor posible, con las mejores intenciones, pero sí a las apuradas, entornos que estaban diseñados para la presencia física y hay que pasarlos sin experiencia, sin conocimiento, pero sí rapidísimo, para resolver una emergencia, pasarlos a los entornos virtuales como sea, porque no queda otra. Entonces son dos cosas muy diferentes, un entorno planificado y un entorno que se pasa por una situación de emergencia, un entorno de emergencia, ni más ni menos. Entonces, me parece que estamos en un momento para analizar esta situación y a la vez para ir trabajando durante este trimestre cómo es la mejor forma de construir un entorno de aprendizaje, cómo sustentar epistemológicamente la construcción de los entornos de aprendizaje, cómo hacer que el entorno de aprendizaje que estamos diseñando y mediando y viviendo responde a un determinado paradigma, a un determinado modelo pedagógico. Así que en esto va a consistir este trimestre. Y vamos a pensar en esto, vamos a diseñar, vamos a crear entornos, por supuesto, pero vamos a ir paso a paso. Pero antes vamos a pensar qué tiene que tener. Y de acá vamos a apelar a todos los aprendizajes del trimestre pasado, porque el trimestre pasado ustedes diseñaron un marco, un modelo, que les dice cómo tienen que ser los entornos de aprendizaje con tecnología. Entonces, ese va a ser el parámetro. Si vamos a pensar en la calidad de un entorno de aprendizaje, vamos a echar mano a eso que ustedes hicieron el trimestre pasado. ¿Qué es lo que tiene que tener un entorno de aprendizaje, ya sea presencial o virtual, para ser un entorno de aprendizaje de calidad, que apela a los aprendizajes de los estudiantes? Y con eso vamos a construir este trimestre.